cuando se convierte en bilirrubina conjugada, pasa a la vía biliar y se excreta a través del intestino o a través de la vía urinaria. Eso es en esencia. Entonces, cuando el problema ocurre en la bilirrubina, en la formación de la bilirrubina, generalmente son enfermedades hematológicas. Cuando el problema ocurre acá, enfermedades hepáticas. Y cuando el problema ocurre acá, enfermedades biliares. Casi es sencillo eso. Eso es lo que les había dicho al principio. Y eso es lo que estoy tratándoles de transmitir. Generalmente, hiperbilirubinemia indirecta o también se le llama prehepática. ¿Qué vas a pensar en esa situación? Hemolíticas. Ahí no nos llamamos. Ya, eso es lo que generalmente ocurre. Pero hay un grupo de enfermedades que también cursa con hiperbilirubinemia indirecta y no lo ve el hematólogo, lo vemos nosotros. Son las denominadas ictericias congénitas. Gilbert. Ictericia congénita. En este caso, en estas enfermedades, si bien es cierto, el principal problema es que se produce mayor cantidad de bilirrubina indirecta, o el sujeto o el paciente está con niveles altos de bilirrubina indirecta, el problema no es hematológico, sino hepático. Y esto ocurre por problemas congénitos. Por eso, en forma general, se le llama ictericias de tipo congénito. Entonces, ¿en quiénes los voy a ver más? En recién nacidos niños. Neonatos, recién nacidos niños. Entonces, ojo con eso. Excepto uno. ¿Qué es eso? Gilbert. El Gilbert. De todas estas ictericias congénitas, bueno, una es fisiológica porque es normal, todos hemos nacido así, con la ictericia fisiológica, esa no la vamos a desarrollar ahora, pero sí el Gilbert, porque esa es la que podemos ver generalmente en pacientes adultos. Es un trastorno congénito que más o menos ocurre en el 10% de la población general, o sea, es bastante, 10% es bastante. Y se da porque hay una disminución de los niveles de qué enzima, ¿cuál es la enzima que transforma la bilirrubina? Glucuroniltransferasa. De la UDP, Glucuroniltransferasa. Entonces, por lo tanto, si hay disminución de los niveles de UDP, glucuroniltransferasa, ¿qué crees que pasa? Aumento de la Menos transformación. de Por lo tanto, mayor nivel de bilirrubina indirecta. ¿Y el paciente qué va a tener? Ictericia. Otro paciente va a tener, no, pero generalmente es una ictericia leve, no es severa, muchas veces el paciente ni se da cuenta y solamente es el único síntoma. Ictericia, no tiene otra cosa más. Entonces, cuando lo dicen, esta debe ser amarilla, dicen. No, acá también. Entonces no hay otra cosa más y por lo tanto es un trastorno benigno, porque los niveles de bilirrubina indirecta son bajos, menos de 5 miligramos por decilitro y no provoca mayor alteración, salvo la coloración amarillenta de los.
que generalmente empeora en tres situaciones: estrés, ayuno prolongado y consumo de alcohol. Los tres. Entonces nos interesa conocer eso porque es de todas las congénitas la que más vemos y la que más vamos a ver en el adulto, porque esto es fisiológico, se ve en el recién nacido, y estos de Klinger-Najar tipo 1 y tipo 2, que también significa disminución de la glucoronil transgrasa, pero con niveles más severos, de tal manera que el niño muchas veces no sobrevive, se muere, ya no llega a sufrir como los estudiantes de medicina, sufrimiento tras sufrimiento. Eso también saquen la foto, es la estructura de la glucoronil transferasa. Se les va a pedir en el examen. Ojalá. ¿Qué función tiene la glucoronil transferasa? Transferir el grupo glucurónido en la bilirrubina. Esa transferencia me la van a dibujar también, ¿no? Esa es la transferencia. Recuerden, ¿no? El grupo glucurónido. Les voy a decir en qué polo de la bilirrubina, en qué parte molecular en el examen. Para que los exámenes sean iguales, bien, entonces la hiperbilirubinemia indirecta, salvo por las ictericias congénitas, lo vamos a ver muy tangencialmente. Las ictericias por enfermedad hepatocelular sí las vamos a ver. Todas las clases que vienen después van a tratar sobre esas enfermedades. Entonces ya no nos vamos a ocupar mucho ahora, sino clase por clase. Todas las hepatitis de diferente etiología, todas las cirrosis de diferente etiología, todas las lesiones neoplásicas suelen producir la ictericia de tipo. ¿Qué tipo? Y las colestasis, se han dicho, generalmente son enfermedades de la vía biliar, y ahí tenemos todas las enfermedades que suelen alterar las vías biliares. Es una larga lista, ¿no? ¿Cómo son las vías biliares? ¿Me puedes escribir así rápidamente? La anatomía. Si te pido, ¿cuál es la estructura de la rodilla? Anatomía de las están estudiando, porque es parte de la patología. ¿Cómo es la sinovial de la articulación de la rodilla? Pues si no vas a dar tu examen de reumatología. Las vías biliares las dividimos en dos: aquellas que se ubican dentro del hígado, los pequeños conductos intrabiliares, intrahepáticos lo llamamos, y aquellos que están fuera, que son los grandes conductos biliares, ¿no? Entonces, cuando la enfermedad ocurre en los pequeños conductos biliares, se llama colestasis intrahepática. Y toda esa es la lista de colestasis intrahepáticas. Ya se les complica un poquito la cosa, ¿no? Y también las vamos a estudiar por si acaso.
Y cuando el problema ocurre en los grandes conductos biliares, hepático derecho, izquierdo, hepático común, ojo, ojo, esos son los síntomas. A la cabeza, con el 90%, ¿cuál? Coledocolitiasis. Pero no es la única, entre otros. Y entonces uno dirá, doctor, ¿y cómo diferencio esas tres formas? Habrá una forma. Si las tres presentan ictericia, A la historia. todos son ictericia. Color amarillo de la piel. Anamnesis e Las historia. tres se presentan de la misma forma. ¿Cómo diferenciar eso? De acuerdo a la historia. La ¿Es posible? clínica. Porque me interesa entender la definición. Claro, la etiología. Diferencia del tratamiento de una hepática o lesión hepatocelular de una cholestasis específica. Entonces, si yo como médico, ¿qué tengo que hacer? Identificar. ¿Y cómo sería tu forma de identificar? Imagínate que estás como médico en la clínica Manzanillo. Estoy con coronavirus. Lo examinas, lo ves, las estrellas, lo examinas la piel. Y te preguntan, ¿qué tan duro, doctor? Entonces, ¿no? Tienes ictericia. O sea, le dices síndrome Histérico. ¿no? Entonces, ¿y qué tipo serán? ¿Por qué me habrá venido esta ictericia? ¿Cómo lo defines? ¿Qué vas a hacer? Lo primero que hace un médico, ¿qué es? Examinar, hacerle una historia clínica. Lo van a hacer frente a los análisis. Entonces, ¿qué le vas a preguntar? Antecedentes. ¿Alguien más en tu familia ha tenido? Sí, mi papá. De repente sí, ¿ver? También no tengo. Ocupación. Soy médico. ¿Te has ponchado alguna vez con alguna cosa? Sí. Hepatitis. Procedencia. ¿De dónde vienes? De Quillamán. Quillamán. Antecedentes personales. ¿Te gusta el alcohol? Cirrosis. Entonces ya está, por eso es útil, ¿no? Ya les va orientando. Y en el examen físico, lógicamente veo la piel y mucosas. Y algo importante, la piel. Ustedes felizmente están haciendo un curso de dermatología. La piel es muy importante examinar para problemas hepáticos. ¿Por qué? ¿Qué encuentras en la piel cuando el paciente está en consulta? Aparte de eso. Está en una ceremonia. ¿Qué hay con la piel de un hepático? Saben examinar piel, ¿no? Manchas, máculas. Encuentran una serie de lesiones que en conjunto denominamos estigmas hepáticos. Pues cuando encuentro eso, digo, parece ser que está enfermo de hígado. ¿Y cuáles son esos famosos estigmas hepáticos?
de la antiplasia en los hombros, en el cuello. ¿Qué más? ¿Qué decía Alan? Angiomas. ¿Y cómo son Santomas. las palmas hepáticas? Automáticamente, muéstrame tus palmas. Ya, entonces, ¿qué vas a buscar allí? El eritema palmar en parches junto con hipotrofia de la eminencia tenar. ¿Cuál es la eminencia tenar? Ya que está en el pulso. Esta, ¿no? Sí. Está atrofiada. Entonces, palmas hepáticas. Bien, es importante. Entonces, si uno encuentra eso, que está enfermo del hígado, entonces, en mi mente ya estoy buscando enfermedades hepatocelulares. El examen de abdomen será importante porque necesito establecer si el hígado está grande, está pequeño. Ustedes saben examinar hígado, ¿no? Si no saben, si nos suicidamos. Y también la pigmentación, el tipo de pigmento que toma ese color amarillo. Cuando el color amarillo es amarillo rojizo, amarillo. Es un amarillo medio rojizo. Ictericia divina. Cuando el amarillo es medio verdoso, ¿qué le llaman? Verdínica. Y cuando es amarillo ratito, Flavínica. Entonces, ver la tonalidad interesa, porque si le encuentro verdínica, ¿qué pensaré? Colestásica. Tan sencillo, ¿no? Entonces tú estás armando tu diagnóstico, ¿no? Tu paciente con entonces estigmas hepáticos, sus antecedentes serios, sobre tomar todos los días. ¿Qué pensáis? Debe tener una hepatitis alcohólica. O no, dice, viene de Quillabamba, de niños arroz amarillo, tú también tienes una hepatitis. Bueno, entonces ya ustedes van pensando. Entonces la tonalidad es importante. Saber si hay coluria e hipocoria, que son síntomas acompañantes, también es importante. ¿En qué caso encuentras coluria e hipocoria? Coluria, colestasis. Clásico síntoma de colestasis, coluria, hipocoria y a veces prurito. Entonces, si tu paciente dice, tú le preguntas, ¿y cómo es el conducto de orina? ¿Qué te responde? Marrón, oscuro, como ¿Cómo te carga? ¿Cómo te No ven, mira, te carga. Y te lo tomas, ¿cómo te carga? Y le preguntas, ¿y las heces? blancas. Sí, medio pálidas salen. Pues, ¿qué pensabas? Colestasis. Por lo tanto, ¿qué enfermedad puede tener? De la vía biliar. Así de sencillo. No siempre se da, pero ya ustedes vayan elucubrando. Son los famosos signos de la piel, el hígado, que se han hecho ver si hay aceites. ¿Quiénes van a poner mañana? Para eso vas a ampliar. Y entonces, con una buena historia clínica, es posible que pueda más o menos darme cuenta qué tipo de ictericia tiene el paciente. Pero no es suficiente, obviamente, nada es suficiente. La historia clínica, ¿qué deficiencia tiene? Depende del examinador. Si el examinador, que es el médico, no ha estudiado nada de esto, va a estar perdido, peor que huevo en ceviche. ¿Qué tendremos? Ya, los exámenes auxiliares acá nos utilizamos bastante para determinar qué tipo de ictericia tiene el paciente. Y
cuál sería la posible causa. Por lo tanto, y en este sentido, un conjunto de pruebas que en Argentina le llaman hepatograma. En el Perú le llamamos perfil hepático. Es un conjunto de pruebas que nos permiten determinar qué tipo de experiencia puede hacer. Entonces, todos estos corresponden a lo que llamamos perfil hepático. Y tal vez es lo más importante, aparte de que hay otros exámenes de imágenes o la misma biopsia que nos podrán dar el diagnóstico, pero yo me quedaría contento con que ustedes sepan interpretar bien el perfil hepático, porque allí sale con mayor nitidez el tipo de ictericia que tiene su paciente. Y por lo tanto, la aproximación diagnóstica será un poquito más precisa. Entonces, si deseo saber si hay lesión hepatocelular, vamos a hacer las bases del diseño de ¿no? Las hepatitis, la no todas las hepatitis. Ya, si yo deseo saber si un paciente tiene lesión hepatocelular o injuria hepatocelular, me apoyo bastante con el pasaje de las aminotransferasas. Mejor ni les pregunto, que sé que están estudiando otras cosas, dónde están las enzimas, etc. Con tal que me digan, exclusivas del hígado, AST, TGOP, estas AST y ALT. ¿Exclusivas? No son exclusivas. Esta es un poquito más, pero vamos a ver después. TGP. Entonces, cuando estas se elevan y expresan lesión hepatocelular, injuria hepatocelular, estas enzimas están elevadas y yo le pongo un límite, 8 veces su valor normal. Recuerden la nota que se van a sacar, 8. Por encima de eso, hay injuria hepatocelular y por tanto piensen en hepatitis. Fundamental, la AST y ALT, entre paréntesis sus nombres ambiguos, TGO, TG. Entonces les decía, ¿son exclusivas del hígado? No. ¿Dónde más se encuentran? A nivel cardíaco, en el hueso, En el corazón, músculo, en el músculo, en el páncreas. Entonces, cuando hay un infarto, también se eleva. cuando hay una pancreatitis, cuando hay un problema intestinal, un infarto intestinal. Entonces, ¿qué significa? Que la elevación de las transaminasas, sobre todo la forma de TGO, no es exclusiva. Tengan en cuenta eso. Pues van a ver, doctor, acá viene un paciente con hepatitis. A ver, ¿cómo está ese TGO? Está en 2000, más de 8 veces. ¿Y cómo es usted la clínica? No está corriendo el pecho, se le irradiaba el brazo. Eso es un infarto. No tiene nada que ver con él. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, si las transaminasas están elevadas, daño hepatocelular, lesión hepatocelular y un nivel importante más de la nota que se van a sacar en el examen. ¿Cuál va a ser esa nota? Si deseo saber si hay colestasis, la GGT, o sea, esa enfermedad de la vía biliar, acá me sirven dos, la fosfatasacarina y la gamma-glutamina transpeptidasa.
Y acá también le pongo un límite para que realmente el 13 colostasis, ¿cuánto será? No, la nota que se van a sacar. En la solución así, cuatro veces el valor normal tiene que estar elevada cualquiera de estas dos sustancias. ¿Tú qué has leído? ¿Exclusivos del hígado o no? Tampoco. La fosfatasa no, la GGTP. ¿Cuál no es exclusivo del hígado? La fosfatasa. Esta sí. Sí, esa sí. Pero la fosfatasa No. Por lo tanto, puedo encontrarla elevada en otras situaciones. ¿Y cuáles son estas otras situaciones? La fosfatasa también se encuentra en la placenta, se encuentra en los huesos. Por lo tanto, una osteogénesis imperfecta, ¿sabes qué es osteogénesis? Cuando hay una osteogénesis. Y es una gran cosa de desarrollo, ahí se encuentra en varias cosas. Cuando encuentras un osteosarcoma, ¿qué es un osteosarcoma? ¿No? Un cáncer o ¿sabe una de esas cosas? En una situación tuya que estamos 4 meses, ¿está ayudando a la situación? ¿Verdad? Entonces, gestantes y enfermedades óseas, cuidado con la identificación de la elevación de la fosfatasa. Ahí es más exacta. La bilirrubina, esto también me permite, obviamente, ¿no? Si la bilirrubina está elevada a predominio indirecto, ¿qué piensan? ¿De las biológicas o las ictericias? Sobre todo, así de fácil. No es necesario tener mucho. En cambio, en las colestásicas, la bilirrubina está elevada a predominio de fracción directa. Y en las hepatocelulares, empate, así como las elecciones de veras. Casi igual. La albúmina y el tiempo de protrombina, que son también parte del perfil hepático, estas las utilizamos para determinar si hay Daño hepático. insuficiencia Hepática. Daño hepático, sí, pero además de ello, insuficiencia. Es decir, el hígado que ya no cumple adecuadamente sus funciones. Así como cuando decimos, el estudiante no estudia adecuadamente, el hígado no está cumpliendo sus funciones. Y por lo tanto no produce albúmina, no produce protrombina, y eso se expresa en que la albúmina sérica es baja y el tiempo de protrombina se aumenta. Entonces, indicadores de insuficiencia hepática. Excepto por una cosita, de todos exceptos, el tiempo de protrombina. Además de señalar insuficiencia hepática, puede señalar colestasis crónica. Entonces, no es para todo el mundo insuficiencia, sino también, sobre todo, esta colestasis. Y entonces, sujetos con enfermedad biliar también pueden tener elevado el tiempo protrombina. Sujetos con enfermedad hepática también, por definición. ¿Cómo lo diferencia? Me dices, ¿cómo diferenciaría una elevación del tiempo de protrombina dependiente de la enfermedad hepática versus una elevación del tiempo de protrombina dependiente de la enfermedad biliar? Por
absorbe. las grasas. Y la vitamina K es una liposoluble. Entonces, un paciente con enfermedad de vía biliar crónica no absorbe vitamina K. ¿Y qué tiene que ver con el método? Han hecho hematología, no sé cómo vamos a hablar. La vitamina K es un cofactor para la activación de la trombina y trombina. Ese factor 2, que es la trombina, no se convierte en tal si no tiene vitamina K. Y entonces, obviamente, Un tiempo aumenta. Entonces, ¿cómo lo diferencia? En uno es porque el hígado no produce. En el otro, la trombina se produce, pero no se activa. No se activa. Porque falta su cofactor, que es la vitamina K. Entonces, ¿cómo lo diferencia? Poca imaginación. Se puede corregir con vitamina K. Y se corrige. La vitamina K viene con el nombre de fitomenadiana. 10 miligramos endovenoso durante 3 días. La colestasis se corrige. En las colestasis. En las hepatospilas no se corrige. Así de sencilla es la cosa. Así se diferencia. Y entonces, eso es pues el perfil hepático, sus valores normales. Obviamente ustedes tienen que saberlo, ¿no? A mí me interesa su interpretación. Si no lo saben interpretar, van a estar más perdidos que Fujimori en elecciones de Perú. Por supuesto, no sirven los estudios coronarios, tenemos que pedir una ecografía porque nos da mucha utilidad para estudiar las enfermedades biliares, o sea, las colestasis. Al igual que la CEPRE, al igual que la resonancia magnética, o al igual que la cromatografía. Pero ¿quién crees que lo va a hacer eso? El hombre G. Ustedes son los interesados. El hombre G. Con tal que me lleven bien el perfil hepático, me contenté una ecografía por allí y ya. El resto nos los dejan El hombre G. a nosotros. Porque nos gustaría que nos refiriera un paciente. Pero este un paciente con ictericia, me parece que ese hepato celular, pues transaminasa está en 2500. Y cuando le he examinado, no había nada problema que la ictericia, su hígado estaba grande, había estado muy grande, y viene de Abancay. Estoy sospechando hepatitis B. Le digo felicitaciones, ahora sí has aprendido. Pero no, como las que vienen a nosotros. Paciente con ictericia, se solicita evaluación en su querencia. Ese será el estudiante que ha estudiado, así que no ha venido. Por lo menos hagan un perfil hepático. Por lo menos, que vienen así con ictericia y te han pedido pruebas de hígado, no. Pues ya le tenemos que pedir para interpretar cuánto tiempo ha perdido. 3 meses para conseguir el cita en salud y otros 3 meses para ver los resultados. Y obviamente la biopsia tenemos es un indicador importante, pero restringido a ciertos tipos de enfermedad, no a todos. Bien, hasta acá alguna pregunta. Doctor,
Una consulta, si digamos encontramos valores de fosfatasa, GGTP, o sea, todos los valores elevados, ¿cómo podríamos diferenciar un patrón colestásico o Acá vamos a ver tres pacientes que tienen mixto, hepatostal y colestásico. Ahí sí tienen que tener un poco de las dos, cómo diferenciarlos. Pero para efectos académicos decimos, hepatostal más de la TGO y la TGP. Colestásico más de 4, la GGTP, la fosfatasa. Con sus excepciones, ya que esto no se la creo. Pues, no puede tener otro tipo de enfermedad. Pero después ya van a ver en cada enfermedad, tiene algunas sutilezas que nosotros les vamos a ir enseñando. Con tal que me sepan esto, nos quedamos contentos. Ya vino el doctor, el examen. Ay.